¿Y si la persona que estás a punto de conocer lleva secretos que pueden transformar tu vida para siempre? Imagina la mezcla de ansiedad y esperanza mientras te acercas a alguien que puede entender tus dolores más profundos. No pierdas la oportunidad de descubrir cómo una sola visita puede revelar lo que está escondido en tu corazón, desafiando todo lo que creías sobre el amor y la conexión. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. El viento frío de la mañana soplaba fuerte, haciendo que Laura ajustara el abrigo alrededor de su cuerpo. La calle desierta, que serpenteaba hasta la casa de los Martins, parecía respirar un silencio casi perturbador, como si el propio aire a su alrededor estuviera conspirando para mantenerla alejada. Desde que empezó a trabajar para la agencia de cuidados a domicilio, nunca había recibido un caso como aquel. La pareja de ancianos, los Martins, eran prácticamente invisibles en la pequeña ciudad. Pocos sabían algo concreto sobre ellos, y los escasos comentarios estaban llenos de incertidumbre. ¿Qué será que tienen?, murmuró una vecina una vez, mientras Laura hacía la primera visita. No recibían visitas, no tenían familiares cercanos. Curiosamente, los vecinos parecían dudar cuando se mencionaba su nombre. Había algo enigmático y aislado en aquella casa. Lo que Laura sabía sobre los Martins podría contarse con los dedos de una mano, y aún así, esa poca información parecía meras suposiciones. Una anciana firme, un esposo recluso y una casa tan vieja como las historias que nunca se contaban. Al caminar por la estrecha calle llena de árboles, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tranquila, Laura, es solo un día común, pensó, tratando de ignorar la sensación incómoda. Pero la idea de estar a punto de entrar en territorio desconocido no la abandonaba, como si hubiera una advertencia sutil flotando en el aire. Cuando llegó a la puerta de hierro oxidado, dudó. La casa frente a ella era una estructura imponente, pero decadente. Una reliquia de tiempos pasados, perdida en el presente. Las ventanas estaban todas cerradas, y algunas selladas con tablones. La pintura desgastada y las enredaderas salvajes que abrazaban las paredes daban a la residencia un aire de abandono, como si el tiempo hubiera renunciado a ese lugar. Pero lo que realmente la inquietó fue el leve movimiento de una cortina en el piso superior. ¿Hay alguien allí?, se preguntó, inquieta. ¿Era una mirada o solo su mente jugando trucos? La duda la consumía mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Con un profundo suspiro, tocó el timbre. El sonido agudo resonó por los pasillos de la casa, pero la respuesta fue el silencio. El tiempo pareció extenderse mientras Laura esperaba, su corazón latiendo más rápido con cada segundo que pasaba. Quizás no hay nadie en casa, pensó, solo para ser interrumpida por el chirrido de la puerta al abrirse, revelando a doña Lucia, la anciana a la que había sido contratada para cuidar. Doña Lucia era diferente de lo que Laura había imaginado. Su postura era erguida, casi rígida, y sus ojos, de un verde profundo, la examinaron de arriba a abajo con una expresión difícil de descifrar. ¿Quién eres tú?, preguntó doña Lucia con un tono que hacía que la joven se sintiera como si estuviera siendo evaluada para un examen final. Había una fuerza silenciosa en aquella mujer, una dureza en la forma en que la miraba, como si estuviera acostumbrada a enfrentar el mundo sola. Laura sintió el peso de esa mirada, como si doña Lucia ya supiera algo que Laura desconocía. La leve sonrisa que jugaba en los labios de la anciana parecía más una máscara que un gesto de bienvenida. «Ah, debes ser la nueva asistente», dijo doña Lucia con una voz firme, que contrastaba con su apariencia frágil. «Entra, por favor». La invitación sonó más como una orden que como un acogimiento. Al cruzar el umbral de la puerta, Laura fue inmediatamente envuelta por una atmósfera pesada y sofocante. El olor de la casa era extraño, una mezcla de humedad, madera envejecida y algo dulce, pero empalagoso. En la sala de estar, la luz tenue se filtraba a través de cortinas pesadas, y los muebles antiguos parecían observar su entrada. Un gran reloj de péndulo en la esquina tic-tac de forma rítmica, como si cada segundo estuviera contando una historia no revelada. El sonido monótono y constante resonaba en el espacio, amplificando la sensación de que algo allí estaba muy mal. «Su esposo, el señor Antonio, ¿está bien?», preguntó Laura,
tratando de romper el incómodo silencio que se había instalado, mientras sus ojos exploraban el ambiente. Estaban en una sala repleta de objetos polvorientos y retratos antiguos. Esos rostros parecen tener sus propias historias, pensó. Un retrato envejecido de la pareja en la pared la hizo detenerse. En él, doña Lucia y el señor Antonio parecían mucho más jóvenes y llenos de vida, un sombrío contraste con la atmósfera pesada del presente. Doña Lucia dudó por un segundo, un breve momento que Laura no pudo dejar de notar. Cuando finalmente respondió, su voz tenía un tono más frío, casi mecánico. Él está en el piso de arriba, durmiendo. No recibe visitas. La frase sonó como una advertencia y un lamento al mismo tiempo, mientras la mirada que acompañó sus palabras cargaba algo más sombrío, una mezcla de cansancio y una emoción indescriptible. Miedo, rabia, desesperación, pensó Laura, inquieta con la profundidad de la situación. Laura tragó en seco, sin saber cómo continuar. La respuesta de doña Lucia la dejó inquieta, pero no podía forzar el asunto. ¿Por qué no recibe visitas? ¿Qué está pasando aquí? La curiosidad ardía en su mente. La manera en que la anciana cerró esa puerta emocional hizo que su corazón se acelerara. Con un leve esfuerzo, intentó cambiar de tema. La casa es muy bonita, doña Lucia. Tiene mucha historia. La anciana solo arqueó una ceja, como si la frase fuera un comentario vacío. La tensión flotaba en el aire como una niebla densa. Mientras seguía a doña Lucia por la casa, Laura sintió los pasos amortiguados por la pesada moqueta. La atmósfera era opresora, como si los propios pasillos guardaran secretos que no querían ser revelados. Al pasar por una puerta entreabierta en el corredor, un frío intenso atravesó su cuerpo. Era una brisa helada, como si el aire se estuviera moviendo desde un lugar olvidado en el tiempo. Cuando se giró para investigar, doña Lucia cerró rápidamente la puerta con un movimiento brusco. Esa habitación ha estado cerrada durante años, dijo doña Lucia con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. No hay nada de qué preocuparse. Laura sintió que algo estaba mal, pero la expresión de la anciana no dejaba espacio para preguntas. ¿Qué podría haber allí dentro que sea tan peligroso?, pensó, inquieta. La joven asistente continuó caminando, su corazón latiendo aceleradamente, y la sensación de estar siendo observada crecía. Cada paso parecía ecoar una alerta silenciosa, como si la casa estuviera viva, esperando para revelar secretos. Doña Lucia la guió hasta la cocina, un espacio que parecía haber sido descuidado durante años. Los azulejos blancos estaban manchados y la mesa de madera antigua estaba cubierta por un paño polvoriento. Aquí hacemos todo a la antigua, comentó la anciana, pero su mirada vaciló por un instante, como si el recuerdo de un pasado feliz estuviera a punto de ser sofocado. Mientras Laura observaba, notó un cuaderno abierto sobre la mesa, sus páginas amarillentas casi suplicando por atención. ¿Qué estará escrito allí?, se preguntó, pero, antes de que pudiera preguntar, doña Lucia interrumpió su pensamiento. No toques nada. Esas cosas no son para ti, dijo con firmeza, haciendo que Laura se encogiera ligeramente. Era como si doña Lucia estuviera rodeada por un campo invisible de defensa, y la joven sentía que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta. La incomodidad se intensificaba con cada instante, como si la casa estuviera llena de ecos de voces pasadas, susurrando advertencias y secretos no revelados. Laura se preguntó si, de verdad, estaba lista para enfrentar los misterios que rodeaban a los Martins, o si aquel sería el comienzo de algo mucho más profundo y perturbador de lo que podría imaginar. En los días que siguieron, Laura comenzó a notar un patrón perturbador. Doña Lucia evitaba cualquier mención a su marido, y esa ausencia ya no pasaba desapercibida. Cada vez que Laura intentaba preguntar sobre el señor Antonio, las respuestas eran cortas y evasivas, como si el tema fuera tabú. El silencio constante respecto al marido se hacía más pesado cada día, y él nunca bajaba a las comidas. Incluso cuando Laura preparaba platos deliciosos, la silla en la cabecera de la mesa permanecía vacía, como si su presencia fuera un espectro que todos se negaban a reconocer. Cierta vez, Laura decidió armarse de valor y se ofreció para llevar la comida al cuarto del señor Antonio, creyendo que eso era parte de sus obligaciones. Sin embargo, la respuesta de doña Lucia fue firme, casi áspera.
No, yo cuido de él, dijo la anciana, su voz más cortante de lo habitual. Los ojos de doña Lucia, que antes parecían neutros, ahora cargaban una frialdad calculada que hizo que Laura sintiera un escalofrío. Con un gesto involuntario, Laura retrocedió, dándose cuenta de que había cruzado una línea invisible. A pesar de intentar concentrarse en las tareas diarias, la inquietud crecía. La casa parecía cargar demasiados secretos, como si las paredes pudieran susurrar historias que nadie quería contar. El silencio opresivo se hacía más denso por la noche. Mientras recogía la sala después de la cena, Laura escuchaba ruidos provenientes del piso de arriba. Eran sonidos apagados, como gemidos o murmullos distantes, como si alguien intentara clamar por ayuda, pero sin la fuerza suficiente. A veces, se preguntaba si su mente le estaba jugando trucos, fruto de la creciente curiosidad y el malestar que la acompañaba. Pero los susurros que juraba escuchar en las primeras horas de la mañana, cuando la casa estaba sumida en la oscuridad total, parecían tan reales que era imposible ignorarlos. Una tarde, mientras barría el pasillo del segundo piso, Laura escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco. Un leve gemido venía de detrás de una de las puertas cerradas. Dudó, el corazón disparado. El sonido, débil y entrecortado, parecía de alguien en agonía. Sus manos comenzaron a sudar mientras se acercaba a la puerta, como si una fuerza invisible la empujara, una urgencia que no podía explicar. ¿Sr. Antonio? Susurró, su voz temblorosa y casi inaudible. Pero no hubo respuesta. Conteniendo la respiración, extendió la mano hacia la manija, la mente inundada de posibilidades. ¿Y si el señor Antonio estuviera enfermo, necesitando ayuda? ¿Y si doña Lucia estaba ocultando algo más siniestro? Su mano temblaba sobre el metal frío de la manija, pero antes de que pudiera girarla, una mano helada se posó firmemente en su hombro. El shock la hizo saltar hacia atrás, girándose rápidamente. Era doña Lucia, con los ojos entrecerrados, fijos en Laura con una intensidad perturbadora. Su rostro impasible cargaba una advertencia que Laura no podía ignorar. «Ya te he dicho que no necesitas preocuparte por él», dijo doña Lucia, la voz afilada como un cuchillo. «Ve a terminar de limpiar la cocina». Laura tragó en seco, la tensión en el aire era palpable. Sin poder articular una respuesta, asintió con la cabeza y bajó las escaleras, el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo. Mientras descendía, su mente estaba en un torbellino. Algo definitivamente no estaba bien en esa casa. La reacción de doña Lucia fue demasiado rápida, como si supiera exactamente lo que Laura estaba a punto de hacer. Pero, ¿por qué tanto misterio en torno al señor Antonio? ¿Y por qué esa sensación constante de que él estaba intentando comunicarse de alguna manera? Conforme pasaban los días, Laura continuaba escuchando los mismos sonidos provenientes del piso de arriba, siempre apagados y casi imperceptibles. Intentaba ignorar, convencida de que eran solo frutos de su imaginación, pero la duda la carcomía por dentro. ¿Qué estaba realmente sucediendo en esa casa? ¿Por qué el silencio en torno al señor Antonio era tan opresivo? Con cada día que pasaba, Laura sentía que la verdad estaba más cerca, pero, al mismo tiempo, más lejana que nunca. El misterio de la casa de los Martins se volvía una obsesión. Cada mirada de doña Lucia, cada profundo silencio, alimentaba la inquietud que la acompañaba. Laura sabía que necesitaba descubrir qué estaba sucediendo, no solo por su responsabilidad como cuidadora, sino porque algo en su interior la alertaba sobre un peligro invisible, un secreto que ansiaba ser revelado. En el tercer mes de trabajo, Laura se encontraba cada vez más inmersa en la vida de los Martins. Cada gesto, cada expresión de doña Lucia, por más banal que pareciera, parecía estar cargada de un significado oculto. La rutina meticulosa de la anciana, siempre cuidadosa con los horarios, siempre atenta a los mínimos detalles de la casa, era algo que Laura no podía ignorar. Había una tensión latente en el aire, algo que se hacía más evidente cada día. Doña Lucia, por más educada y aparentemente amigable que fuera, mantenía una distancia emocional que impedía cualquier cercanía real. Y el misterio en torno al señor Antonio continuaba profundizándose. Las salidas rápidas de doña Lucia eran un detalle que Laura notaba con creciente frecuencia.
La anciana salía de casa para hacer compras, pero siempre parecía inquieta. Nunca se quedaba fuera por mucho tiempo y regresaba con una prisa extraña, como si estuviera huyendo de algo o, peor aún, temiendo que algo pudiera suceder en su ausencia. Era casi como si ella estuviera vigilando más que solo a su marido enfermo. Laura se preguntaba, ¿qué podría suceder en tan poco tiempo? ¿Qué la dejaba tan nerviosa? En una de esas mañanas, el silencio de la casa fue interrumpido por un pequeño ruido proveniente del piso de arriba. Laura estaba en el jardín, cuidando las plantas, cuando notó un movimiento sutil detrás de las cortinas del cuarto del señor Antonio. Por un segundo, quedó inmóvil, con los ojos fijos en la ventana. La luz tenue que atravesaba las cortinas dejaba una sombra difusa, pero lo suficientemente clara como para identificar una silueta. Se esforzó por enfocar mejor. Era un hombre. Claramente, se movía con dificultad, como si intentara llegar a la ventana. Laura contuvo la respiración. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras la figura, luchando por acercarse al cristal, extendía una de sus manos hacia la cortina. Por un breve momento, tuvo la sensación de que él estaba intentando comunicarse, como si pidiera ayuda silenciosamente. Su cuerpo reaccionó por impulso. Dejó caer las herramientas de jardinería y se acercó a la casa, el pulso acelerado. Cuando estaba a punto de llamarlo, la figura desapareció de repente. Las cortinas se movieron suavemente, como si alguien se hubiera alejado rápidamente de la ventana. Laura se detuvo, confusa y asustada. ¿Qué había visto? ¿Estaría imaginando cosas? Decidida a obtener respuestas, corrió hacia la puerta principal y golpeó con fuerza. Se sentía dominada por una mezcla de urgencia y desespero. Fue doña Lucia quien le abrió, como siempre. La anciana la observó con esos ojos fríos, ese sutil y enigmático sonrisa en su rostro, como si ya supiera la razón de la visita de Laura. ¿Olvidaste algo?, preguntó doña Lucia, manteniendo el sonrisa, pero con una ligera rigidez en los labios. Laura intentó controlar el temblor en su voz. Yo pensé haber visto al señor Antonio en la ventana. Parecía que estaba intentando, interrumpió su frase, sintiendo el peso de la mirada intensa de doña Lucia. ¿Sería posible que estuviera viendo algo que no debía? Doña Lucia rió, una risa corta y fría, casi despreciando la preocupación de Laura. No se mueve mucho más. Debes estar viendo cosas, querida, dijo, con un leve tono de condescendencia. Laura sintió que su estómago se revolvía ante la respuesta. La forma en que la anciana hablaba de su marido, la frialdad en cada palabra, la indiferencia, algo definitivamente estaba mal. Pero, ¿por qué sentía que estaba siendo manipulada? ¿Qué estaba realmente sucediendo dentro de aquella casa? Doña Lucia observaba a Laura con ojos atentos, como si evaluara su reacción. Era como si estuviera probando cuánto podía aguantar la joven sin cuestionar las cosas. Laura desvió la mirada, sintiendo el peso de esa sonrisa enigmática. Regresó al jardín, pero la sensación de incomodidad crecía con cada paso. Sabía lo que había visto. No podía ser su imaginación. Algo estaba sucediendo en esa casa, algo que doña Lucia estaba ocultando. En los días siguientes, Laura se mantuvo aún más atenta, siempre observando de reojo la ventana del señor Antonio. Lo que había visto no era producto de una mente sobrealimentada. No lo era. Había una verdad oculta tras esas paredes que comenzaba a tomar forma. Y cuanto más pensaba, más se convencía de que se estaba acercando a algo que, tal vez, pudiera cambiarlo todo. Por un lado, estaba doña Lucia, controladora e impasible, siempre con respuestas listas y evasivas. Por otro, estaba el señor Antonio, una figura casi invisible, atrapada en una soledad que Laura apenas podía imaginar. Pero, ¿por qué estaba escondido? Y, lo más importante, ¿qué se esforzaba tanto doña Lucia por mantener en secreto? Laura llegó para otro día de trabajo con un peso en el pecho. Algo dentro de ella se revolvía a cada paso hacia la casa de los Martins. Doña Lucia parecía más rígida de lo habitual, y Laura notó su mirada fría mientras cruzaba el corredor. Ya se había acostumbrado a su comportamiento distante,
pero esa mañana había algo particularmente inquietante. Las paredes de la casa parecían más opresivas, el aire más denso. Mientras realizaba sus tareas diarias, un detalle llamó su atención. Al limpiar la sala de estar, sus ojos se posaron en un retrato antiguo colgado en la pared, parcialmente escondido por la penumbra. Nunca lo había notado antes. La imagen mostraba a una pareja joven, sonriendo en una playa. Al acercarse para observar mejor, reconoció al hombre, el señor Antonio, mucho más joven, con una sonrisa radiante. A su lado, una mujer sostenía su brazo, pero Laura vaciló. Era doña Lucia, pero parecía diferente. Había algo más ligero en ella en ese tiempo, su semblante más suave, sus ojos sin el peso que llevaban ahora. ¿Qué habría sucedido con ella a lo largo de los años para transformarla en esa mujer rígida y distante? Laura se quedó allí, parada, mirando el retrato, como si la imagen pudiera darle respuestas. La voz de doña Lucia la sacó de sus pensamientos. «Estás distraída hoy, ¿no crees?» La anciana apareció en la puerta, su figura destacándose en medio de las sombras. Laura se sobresaltó, sintiendo su corazón latir más rápido. «Yo, solo estaba observando esta foto», respondió Laura, intentando sonar casual. «Parecen muy felices». Doña Lucia apretó los labios, y por primera vez, Laura vio algo que se asemejaba a dolor en los ojos de la anciana. Pero eso duró solo un segundo. Pronto, la expresión fría e impasible volvió. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo en un tono que no invitaba a más preguntas. Laura dudó. Quería saber más, pero sabía que presionar a doña Lucia en ese momento no sería prudente. Sin embargo, la imagen de la pareja sonriente quedó grabada en su mente. El contraste entre lo que veía en la foto y lo que experimentaba diariamente en esa casa era abrumador. Algo había cambiado entre ellos. Y aunque no sabía qué, sentía que se acercaba a una verdad oscura. En los días siguientes, Laura no podía sacar de su mente la imagen de ese retrato y el silencio perturbador que rodeaba el pasado de los Martins. El comportamiento de doña Lucia se volvió aún más controlador, como si supiera que Laura estaba acercándose a un secreto que no debería ser revelado. Siempre que la joven intentaba indagar, la anciana aparecía, sigilosa, con esa misma sonrisa enigmática, como si estuviera siempre un paso adelante. Una tarde, mientras organizaba la habitación de huéspedes en el piso de arriba, Laura escuchó un ruido extraño al final del corredor. Se detuvo un momento, sabiendo que esa parte de la casa raramente era visitada. Sus pasos resonaron en el suelo de madera mientras se acercaba al origen del sonido. Era una puerta cerrada, una que Laura nunca había visto abierta desde que comenzó a trabajar allí. El sonido parecía venir de dentro. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser el señor Antonio? Con curiosidad y un poco de miedo, Laura intentó la manija, pero la puerta estaba cerrada. Se inclinó contra la madera, tratando de escuchar mejor, y fue entonces que se dio cuenta, un leve susurro. Era un sonido bajo, casi inaudible, pero definitivamente había alguien allí dentro. De repente, escuchó pasos subiendo las escaleras. El pánico la invadió, y Laura se apartó rápidamente de la puerta, fingiendo arreglar las flores de un jarrón cercano. Doña Lucia apareció en la cima de las escaleras, con los ojos entrecerrados, como si supiera que Laura había oído algo que no debía. ¿Te has perdido, querida?, preguntó la anciana, su voz cargada de una leve ironía. Yo, escuché un ruido extraño. Pensé que tal vez, Laura titubeó, tratando de mantener la calma. Doña Lucia la interrumpió, con una sonrisa afilada como una cuchilla. No hay nada aquí que necesites saber. Solo es otro viejo cuarto. Ahora, si no te importa, vuelve a tus tareas. Se dio la vuelta y bajó las escaleras con pasos firmes. Laura quedó paralizada, el corazón aún latiendo con fuerza. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Y por qué doña Lucia estaba tan decidida a mantenerla alejada? Más tarde, cuando estaba a punto de irse, Laura pasó nuevamente por el corredor y notó algo que había pasado por alto antes. Cerca de la puerta cerrada, un pequeño baúl antiguo, con un candado, estaba parcialmente cubierto por una sábana.
El baúl parecía pesado, como si guardara algo importante o peligroso. Laura tragó saliva. ¿Qué más estaría escondido en esa casa? ¿Por qué tanto misterio? Con estas preguntas girando en su mente, bajó las escaleras, decidida a descubrir más. Cada vez que regresaba a casa, la sensación de estar atrapada en una telaraña invisible se intensificaba. Algo dentro de ella decía que estaba cada vez más cerca de la verdad. La única cuestión era, ¿estaría lista para enfrentarse a ella cuando la encontrara? A la mañana siguiente, Laura no pudo contener su curiosidad. El baúl cerrado y lo que había detrás de esa puerta parecían gritar por respuestas. En ausencia de doña Lucia, que había salido para resolver asuntos personales, Laura sabía que ese era el momento perfecto para investigar. Con manos temblorosas, se acercó nuevamente al baúl en el corredor. El candado, desgastado por el tiempo, parecía debilitado. Laura sacó un clip del cabello que tenía en el bolsillo, y con una destreza que la sorprendió a sí misma, forzó el candado hasta escuchar el clic de apertura. El corazón de Laura disparó mientras levantaba la tapa del baúl. Dentro, había una colección de objetos envueltos en telas viejas y polvorientas. El primer ítem que retiró era una antigua fotografía amarillenta. En ella, una joven pareja sonreía de manera vibrante, diferente a la imagen que tenía de doña Lucia y el señor Antonio. Parecían llenos de vida y esperanza. Pero al mirar más de cerca, algo en la mirada del señor Antonio parecía perturbador, como si su felicidad estuviera forzada para la cámara. Al dar vuelta la foto, Laura encontró una pequeña anotación manuscrita, escrita con una caligrafía delicada: siempre juntos, a pesar de todo. Debajo de la foto, había más papeles y un pequeño cuaderno de anotaciones, con su cuero desgastado y oscurecido por el tiempo. En las primeras páginas, había anotaciones detalladas sobre las medicaciones y tratamientos del señor Antonio, como una especie de diario médico. Sin embargo, a medida que Laura pasaba las páginas, las palabras comenzaban a volverse confusas y garabateadas. Eran descripciones angustiosas de noches sin dormir, de discusiones veladas entre la pareja y de una presión creciente sobre doña Lucia para tomar una decisión. El último fragmento antes de que el cuaderno terminara era una breve nota, sin firma, pero claramente de alguien desesperado: no aguanto más. Necesito hacer lo correcto. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. La combinación de todos esos objetos parecía indicar algo más siniestro que un simple secreto familiar. La forma en que la salud del señor Antonio empeoraba lentamente, la insistencia de doña Lucia en mantener todo en secreto, ¿sería posible que estuviera involucrada en algo más oscuro? La tensión dentro de ella aumentaba con cada momento. El peso del descubrimiento la presionaba, pero no podía confrontar a doña Lucia aún. Necesitaba más respuestas, necesitaba algo más definitivo. Cuando escuchó el sonido de un coche estacionando afuera, Laura rápidamente guardó los ítems en el baúl y cerró el candado, ocultando cualquier evidencia de su curiosidad. Bajó las escaleras con el corazón acelerado, ya sabiendo que esa búsqueda estaba lejos de terminar. Ahora, con más dudas que nunca, Laura no podía volver atrás. Sabía que, a partir de ese momento, su relación con doña Lucia cambiaría completamente. ¿Estaría preparada para lo que vendría a continuación? Laura ya no podía dormir en paz. Cada noche, los ruidos, susurros y ese peso creciente en su mente la mantenían despierta, pensando en lo que podría estar sucediendo en esa casa. Algo la empujaba hacia la verdad, y sabía que no podría ignorarlo por mucho más tiempo. Pero, esa tarde, lo que escuchó transformó su inquietud en puro miedo. Doña Lucia estaba en el corredor, hablando con alguien por teléfono. La anciana rara vez usaba el teléfono frente a Laura, siempre siendo extremadamente reservada con sus contactos. Sin embargo, esta vez, su voz resonaba por toda la casa. Laura, que estaba limpiando el corredor en el piso de arriba, no pudo evitar escuchar el tono frío y casi amenazador de la conversación. No, él no va a ningún lado, susurró doña Lucia, con una firmeza que hizo que la sangre de Laura se helara. Yo me encargo de eso. No puede salir, no ahora, no después de todo. Laura se detuvo, conteniendo la respiración. ¿De quién estaba hablando?
Sus pensamientos se entrelazaban mientras intentaba procesar lo que escuchaba. Las palabras de doña Lucia continuaron, pero ahora estaban apagadas, como si se hubiera alejado de la puerta. Laura se acercó lentamente, cuidando de no hacer ruido, tratando de escuchar más. Nadie necesita saber. Él está a salvo aquí, conmigo. La joven retrocedió, el corazón disparado. Las palabras sonaban como una sentencia. Él está a salvo, conmigo. ¿Sería el señor Antonio de quien hablaba doña Lucia? ¿Estaría él siendo mantenido contra su voluntad? Todo lo que Laura había sospechado durante esos meses comenzaba a tomar una forma aterradora en su mente. ¿Y si doña Lucia estaba deliberadamente manteniendo a su esposo prisionero? Quizás él estuviera más enfermo de lo que aparentaba, y la anciana estuviera impidiendo que recibiera la ayuda que necesitaba. Después de escuchar eso, Laura sabía que no podría seguir fingiendo que todo estaba bien. La imagen de la silueta en la ventana, la severidad de doña Lucia y las palabras susurradas por teléfono la atormentaban. Había algo terriblemente mal en esa casa, y estaba dispuesta a descubrir qué era. Más tarde, cuando doña Lucia bajó a preparar la cena, Laura se quedó sola en el piso de arriba, perdida en sus pensamientos. Mientras pasaba por la puerta cerrada, donde sabía que estaba el señor Antonio, una idea tomó forma en su mente. Necesitaba entrar en esa habitación. No podía esperar más. Necesitaba ver con sus propios ojos qué estaba sucediendo. Pero doña Lucia, siempre vigilante, parecía leer sus pensamientos. Al terminar la cena, la anciana habló casualmente. Mañana tendré una consulta médica. Siéntete libre de organizar la casa mientras yo esté fuera. La sonrisa que acompañaba sus palabras no tenía ningún calor. Laura trató de ocultar el nerviosismo que la dominaba. Era la oportunidad que necesitaba. Con doña Lucia fuera, finalmente tendría la oportunidad de investigar esa habitación cerrada. Necesitaba descubrir la verdad. Una tarde, cuando doña Lucia salió para una consulta médica, Laura supo que esa sería su única oportunidad. Los meses de misterio en torno al señor Antonio pesaban en su conciencia, y cada día que pasaba, sentía que había algo sombrío en esa casa. El silencio de las noches, los ruidos apagados y el comportamiento evasivo de doña Lucia apuntaban a algo muy errado. Ahora, con la casa vacía, finalmente tendría la oportunidad de descubrir la verdad. Laura subió las escaleras con pasos cuidadosos, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada escalón parecía gritar una advertencia silenciosa, como si la propia casa estuviera viva, advirtiéndola que no debía continuar. Al llegar a la puerta del cuarto del señor Antonio, dudó por un momento. Su instinto le decía que lo que estaba detrás de esa puerta cambiaría todo. Pero empujó el miedo hacia el fondo de su mente, y finalmente, giró la manija con dedos temblorosos. Al abrir la puerta, la visión que encontró hizo que su corazón se apretara. El señor Antonio estaba acostado en la cama, sus ojos abiertos y fijos en Laura, como si la hubiera estado esperando todo este tiempo. Intentó hablar, pero su voz era solo un susurro débil, inaudible. El hombre parecía desesperado, sus ojos imploraban, mientras su mano temblaba al intentar alcanzarla. Laura se acercó lentamente, la garganta seca. ¿Era él una víctima de esa mujer? Oh, empezó, pero su habla fue interrumpida por un ataque de tos violento que sacudió todo su cuerpo frágil. Laura se arrodilló a su lado, sintiendo el peso de la situación. Sostuvo su mano temblorosa, tratando de calmarlo, pero él parecía agitado, ansioso. Sus dedos apuntaban nerviosamente a un rincón de la sala. «Señor Antonio, ¿qué está pasando?», susurró Laura, con la voz quebrada por la preocupación. «Ella. Doña Lucia, ¿está haciendo algo contigo?». El hombre intentó responder, pero nuevamente su voz falló. Solo movió la cabeza levemente, los ojos aún abiertos, lagrimeando. Laura no podía entender lo que intentaba decir, pero cada intento frustrado de comunicación solo aumentaba su sospecha. Estaba atrapado allí, pero ¿por qué? Cada segundo que pasaba, la mente de Laura se llenaba de teorías sombrías.
Mientras el silencio sofocante del cuarto la envolvía, un gemido débil escapó de los labios del señor Antonio, y él apuntó con su mano temblorosa hacia algo cerca de la cama. Laura siguió el gesto, con una mirada rápida, vio lo que parecía ser un diario antiguo, parcialmente escondido bajo el colchón. Temblando, lo tomó, sintiendo una mezcla de miedo y urgencia. La verdad estaba allí, atrapada en las páginas desgastadas de ese cuaderno. Miró al señor Antonio una última vez antes de abrir el diario. Él cerró los ojos, exhausto, pero no antes de soltar un profundo suspiro. Parecía estar rindiéndose, o quizás, entregándole lo que no podía decir. Con las manos temblorosas, Laura comenzó a pasar las páginas, su corazón acelerando con cada línea leída. El diario era un registro meticuloso de doña Lucia, detallando la rutina diaria de cuidados con su esposo. Pero no era el tipo de relato que Laura esperaba encontrar. A cada página, su estómago se revolvía. Había descripciones de los síntomas del señor Antonio, notas sobre su salud cada vez más frágil, y los medicamentos que tomaba religiosamente. Doña Lucia anotaba todo, desde la hora en que lo alimentaba hasta los intentos frustrados de mantenerlo cómodo durante las largas noches de insomnio y dolor. El hombre estaba sufriendo de una enfermedad degenerativa devastadora, que poco a poco lo dejaba incapaz de hablar, moverse o incluso cuidar de sí mismo. Lo que Laura había interpretado como una prisión era, en realidad, un esfuerzo desesperado de doña Lucia para proteger a su marido de su propio cuerpo que lo traicionaba. Cada orden brusca, cada gesto de control, era un intento de mantener algo de dignidad en la vida del señor Antonio, de protegerlo de la exposición a una condición tan debilitante. Las lágrimas llenaron los ojos de Laura. El nudo en su garganta que había sentido desde que entró en esa habitación finalmente se deshizo, pero la verdad abrumadora la hizo desmoronarse. Doña Lucia no era la villana, era una mujer agotada, luchando por mantener a su esposo vivo, lidiando con un dolor que nadie podía ver. Todo el misterio, toda la frialdad, todo el control, era el miedo de perderlo para siempre. Yo, lo siento, señor Antonio, murmuró Laura, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. ¿Cómo pudo juzgar tan mal? La culpa la aplastaba. Miró al hombre acostado en la cama, que ahora la observaba con una mirada triste y resignada. No era una víctima de malos tratos, sino de una enfermedad cruel que lo había aislado, no solo del mundo exterior, sino de su propia vida. Las palabras de doña Lucia resonaban en su mente. Él está a salvo aquí, conmigo. De repente, todo tenía sentido. Doña Lucia regresó de su consulta médica aquella tarde y encontró a Laura sentada en la sala de estar, con el viejo diario del señor Antonio en manos. Se detuvo en la puerta, inmóvil, con una mirada severa y cansada. Pero esta vez, Laura veía más allá de la máscara de frialdad que la anciana siempre usaba. La mirada de doña Lucia ya no era la de una mujer cruel, sino la de alguien que había soportado más de lo que cualquiera podría imaginar. Un silencio denso se cernía entre ellas, mientras el peso de la verdad flotaba en el aire. Doña Lucia suspiró profundamente, como si todo el peso de años de lucha finalmente estuviera a punto de liberarse. Caminó hasta la silla cerca de Laura, y lentamente, se sentó. Por primera vez desde que la conoció, Laura vio una vulnerabilidad cruda en la anciana. Las arrugas en su rostro parecían más profundas, y el cansancio en sus ojos era casi palpable. Él pidió que no dejara que nadie lo viera así, comenzó doña Lucia, su voz entrecortada y baja, como si cada palabra fuera una herida abierta. Antonio siempre fue un hombre fuerte, orgulloso. Siempre se ocupó de todo. Esta enfermedad le ha quitado eso. Bajó la cabeza, ocultando el dolor en sus ojos. Solo estoy tratando de honrar su deseo. No quiere que lo vean en este estado. Laura apretó el diario contra su pecho, sintiéndose culpable por sus sospechas. Ese diario había revelado una verdad mucho más dolorosa que cualquier historia de abuso o negligencia. Doña Lucia, de hecho, estaba ocultando algo, pero lo que escondía era un amor profundo y una lucha silenciosa por mantener la dignidad del hombre que amaba. Pensé que tú, Laura comenzó a hablar, pero la culpa la detuvo. Sus palabras parecían pequeñas ante toda la verdad que acababa de descubrir. Se odiaba por haber juzgado a esa mujer, por haber sospechado de algo tan vil,
cuando lo que realmente sucedía en esa casa era una historia de sacrificio y dolor. Doña Lucia la interrumpió, su voz temblorosa pero firme. ¿Cruel?, completó con una sonrisa triste en los labios, una sonrisa que revela más dolor que alegría. Todos piensan lo mismo. Todos los que se atreven a preguntar por él, o que notan el aislamiento, creen lo peor. Es fácil juzgar cuando no se sabe lo que sucede detrás de estas paredes. Miró a Laura, no con rabia, sino con un profundo cansancio. Pero solo estoy tratando de mantener lo que queda de su dignidad. Lo amo, más que a mi propia vida. Y por eso hago todo sola. No es crueldad, Laura, es amor. Es el tipo de amor que te destruye poco a poco, pero soportas, porque es lo correcto. Las palabras de la anciana pesaron en el corazón de Laura como piedras. La percepción de que doña Lucia no era una carcelera cruel, sino una esposa desesperada, impactó a Laura con una fuerza devastadora. Había cometido un error, un juicio que no podía ser deshecho. Pero allí, en ese momento, ya no había espacio para acusaciones veladas o sospechas. Solo había verdad. Una verdad triste, y aún así, de una profundidad que Laura jamás habría imaginado. Yo, lo siento, doña Lucia, dijo Laura, con la voz entrecortada por el remordimiento. No sabía, intentó contener las lágrimas, pero fracasó. Pensé que te estaba protegiendo, no pudo terminar, pues las palabras murieron en su garganta. El arrepentimiento era abrumador. Doña Lucia la miró profundamente, sus ojos llenos de lágrimas. Entiendo, querida. Su voz era suave, pero cargaba la sabiduría y el cansancio de una vida entera de luchas. La gente ve lo que quiere ver. Una casa aislada, un hombre invisible. Es fácil pensar lo peor. Pero la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Hizo una pausa, como si estuviera tratando de encontrar fuerzas para continuar. Lo veo marchitarse, día tras día. Cada vez que intenta moverse y falla, cada vez que no puede pronunciar una palabra, me duele como si fuera en mi propio cuerpo. Tengo que ser fuerte por él. No puedo dejar que vea mi desesperación. Ya ha perdido mucho, Laura. No puedo permitir que también pierda su dignidad. Doña Lucia limpió discretamente una lágrima que escapó de sus ojos. Laura no sabía qué decir. Las palabras de doña Lucia resonaban en su mente, y cada una de ellas parecía desmoronar cualquier creencia que tenía sobre lo que sucedía en esa casa. No sé cómo has logrado soportar tanto tiempo, susurró Laura, más para sí misma que para la anciana. Doña Lucia rió levemente, pero era una risa cargada de amargura. Yo tampoco lo sé, querida. Miró sus manos, arrugadas y temblorosas, como si fueran la prueba viva de su batalla silenciosa. A veces siento que estoy al límite. Hay días en que pienso que no voy a aguantar más. Pero, miró hacia el piso de arriba, donde descansaba el señor Antonio. Cuando lo miro a él, cuando veo cuánto confía en mí para cuidarlo, eso me da fuerzas. Tenemos una historia, Laura. Una historia que comenzó mucho antes de esta enfermedad y que debe ser respetada hasta el final. Por eso sigo. La fuerza emocional en las palabras de doña Lucia era abrumadora. Laura jamás imaginó que esa mujer, que tantas veces le había parecido distante y controladora, estuviera cargando tal dolor. Y aún así, había una belleza en ese dolor. Había una resiliencia que Laura jamás había conocido en otra persona. El amor que unía a doña Lucia y al señor Antonio era, de hecho, algo más allá de la comprensión de quienes miran desde fuera. Me ofrecía llevarlo a una clínica, ¿sabes?, continuó doña Lucia, con un tono nostálgico en su voz. Pero él se negó. Dijo que quería quedarse en casa, conmigo. ¿Y quién soy yo para negarle ese deseo? Laura sintió una lágrima caer silenciosamente por su rostro. Jamás juzgaría a alguien de esa manera nuevamente. Doña Lucia no necesitaba lástima, necesitaba a alguien que la entendiera. Que supiera que el amor, a veces, es doloroso. Gracias por contarme, doña Lucia. Finalmente dijo Laura, su voz temblorosa por la emoción. No voy a cuestionar más tus decisiones.
Se levantó, acercándose a la anciana, y sin pensarlo 2 veces, la abrazó con fuerza. Doña Lucia, sorprendida al principio, correspondió el abrazo, y en ese breve momento, la carga que llevaba pareció un poco más ligera. Gracias por escuchar, Laura, respondió doña Lucia, con un tono de alivio en su voz. No estaba sola, después de todo. Y en ese abrazo silencioso, el peso del juicio erróneo se disolvió en comprensión. Laura había aprendido que el verdadero amor, aquel que persiste en el dolor, es lo que realmente importa. Los meses que siguieron a la revelación fueron, de alguna manera, transformadores para todos en aquella casa. La tensión que antes flotaba como una sombra entre Laura y doña Lucia se disipó, dando lugar a una comprensión mutua y un profundo respeto. Laura, que al principio veía su trabajo como una simple obligación, ahora se había convertido en una confidente de doña Lucia y una cuidadora que realmente comprendía el peso de lo que estaba sucediendo. Doña Lucia, por su parte, permitió que sus defensas se derrumbaran. Empezó a compartir más con Laura, pequeñas historias de su vida con el señor Antonio antes de la enfermedad, momentos felices que guardaba como reliquias preciosas. Las mañanas estaban llenas de conversaciones en el jardín, donde doña Lucia hablaba de viajes pasados, de cómo Antonio solía ser un hombre lleno de vida y sueños, y de cómo la hacía reír con su forma despreocupada de ver el mundo. Laura escuchaba atentamente, cada vez más conmovida por la fortaleza de esa mujer. La salud del señor Antonio seguía deteriorándose, pero ahora Laura participaba en los cuidados de una manera más presente. Aunque él rara vez podía hablar, la mirada que dirigía a doña Lucia decía más que cualquier palabra. Había amor, gratitud e incluso una cierta paz, como si él estuviera aceptando su condición y confiando en su esposa para guiarlo en sus últimos días. Doña Lucia seguía firme, pero Laura veía las pequeñas grietas en la armadura que la anciana había construido a lo largo de los años. Había noches en las que lloraba suavemente en su habitación, cuando creía que nadie la escuchaba, y Laura, desde su propio cuarto, contenía las lágrimas, respetando la privacidad de ese dolor silencioso. Pero incluso en esas noches difíciles, doña Lucia siempre aparecía a la mañana siguiente con una sonrisa, decidida a seguir luchando por su marido. Poco a poco, Laura también empezó a ver la vida de manera diferente. El tiempo que pasaba en esa casa ya no era solo un trabajo, era un aprendizaje constante sobre el amor, la pérdida y el poder de la resiliencia. Comenzó a valorar más las pequeñas cosas, una sonrisa del señor Antonio, un café compartido con doña Lucia, o el simple silencio de las tardes, cuando el sol bañaba la sala con una luz suave y acogedora. Con el paso de los meses, la salud del señor Antonio se deterioró aún más. Ya no podía levantarse de la cama y hablaba solo en susurros. Pero, en lugar de tristeza, había una creciente tranquilidad en esa casa. Doña Lucia, a pesar del evidente cansancio, estaba en paz con la situación. Sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance, y que, a pesar de todo el dolor, había amor en cada cuidado, en cada sacrificio silencioso que había hecho. Fue una mañana soleada de otoño cuando el señor Antonio finalmente partió. Laura estaba en el jardín, recogiendo flores, cuando sintió una suave brisa acariciar su rostro. Lo supo, sin que nadie se lo dijera. Corrió hacia adentro y encontró a doña Lucia al lado de la cama, sosteniendo la mano de su marido con una expresión serena. No había lágrimas, solo aceptación. Doña Lucia miró a Laura y dijo, con una voz calmada y firme, ahora está en paz. El señor Antonio había partido silenciosamente, con doña Lucia a su lado, tal como siempre había deseado. No hubo dolor en el momento de su partida, solo una sensación de descanso, como si finalmente se hubiera liberado del cuerpo que lo había aprisionado durante tanto tiempo. Su mano, aunque fría, aún sostenía la de doña Lucia con suavidad, como una última promesa de amor eterno. Los días que siguieron estuvieron llenos de recuerdos. Laura ayudó a doña Lucia a organizar el funeral, que fue sencillo, como el señor Antonio hubiera querido. No hubo gran conmoción ni largos discursos, pero la sensación de que él había vivido una vida plena, rodeado de quienes lo amaban hasta el final, era evidente en cada mirada compartida. Después de la partida del señor Antonio, doña Lucia entró en un periodo de luto silencioso, pero Laura notó una fuerza tranquila en la anciana. No estaba rota por la pérdida, sino transformada.
Sabía que había hecho todo lo posible, y eso le daba una especie de paz que muchos buscan durante toda una vida sin encontrar. Laura también cambió. Los meses junto a esa pareja de ancianos le enseñaron el verdadero significado del amor y la resiliencia. Aprendió que el sufrimiento es parte de la vida, pero que puede transformarse en algo hermoso si se lleva con amor. El dolor de perder a un ser querido nunca desaparece por completo, pero puede superarse con el tiempo, y con la certeza de que, de alguna manera, ese amor sigue vivo en las pequeñas cosas. Siempre pensé que sería devastador cuando se fuera, confesó doña Lucia una tarde, mientras tomaba té con Laura en el jardín. El viento soplaba suavemente, haciendo que las flores se balancearan, como si estuvieran bailando en memoria del señor Antonio. Pero ahora, siento que él está en paz, y eso me da fuerzas para seguir adelante. Laura tomó la mano de doña Lucia y respondió con una sonrisa gentil: tuvo la mejor despedida que podría haber tenido. Y fuiste increíble, doña Lucia. No solo por él, sino por todo lo que representas. La partida del señor Antonio no estuvo marcada por la tristeza, sino por una sensación de misión cumplida, de un viaje que había llegado a su fin de manera digna y llena de amor. El dolor aún existía, claro, pero era un dolor suavizado por la certeza de que, incluso en la muerte, el amor prevalece. Meses después, doña Lucia decidió mudarse a una casa más pequeña, en otra ciudad. Laura ayudó con la mudanza, pero sabía que la amistad que habían construido era para toda la vida. Doña Lucia se despidió de su antigua casa con una mirada nostálgica pero serena. Esa casa había sido el escenario de muchos recuerdos, tanto felices como dolorosos, pero ahora estaba lista para seguir adelante. Superar la pérdida de un ser querido no significa olvidarlo, significa llevar su memoria con amor, sabiendo que, de alguna manera, nunca nos dejan. Doña Lucia lo sabía, y con el tiempo, Laura también lo llegó a comprender. En ese último adiós, doña Lucia abrazó a Laura con fuerza, y ambas sabían que, aunque seguían caminos diferentes, la lección más importante que aprendieron juntas nunca sería olvidada: la resiliencia ante el dolor y el poder transformador del amor y la compasión. El sol se ponía lentamente en el horizonte, y con él, un ciclo de dolor se cerraba, dando lugar a un nuevo comienzo. Han pasado 2 años desde que Laura dejó la casa de los Martins por última vez. La vida siguió su curso, pero los recuerdos de aquellos meses junto a doña Lucia y el señor Antonio aún estaban muy vivos dentro de ella. Ahora, trabajando como enfermera en una pequeña clínica de la ciudad, Laura llevaba consigo las lecciones que aprendió en esa casa. Asterisco nunca volvió a ver el cuidado hacia los demás de la misma manera asterisco. Cuidar no era solo una tarea física, sino un acto de profundo amor y resiliencia. De vez en cuando, Laura recibía una carta de doña Lucia que ahora vivía en una casa más pequeña, cerca de su hermana. Las cartas estaban llenas de pequeñas reflexiones sobre la vida, sobre la añoranza del señor Antonio, pero también sobre la paz que había encontrado tras su partida. Doña Lucia estaba envejeciendo, pero su fuerza interior seguía siendo inquebrantable. En una de sus últimas cartas, escribió: lo extraño todos los días, Laura, pero ahora sé que, donde sea que esté, me está esperando. Y eso me da fuerzas para seguir sonriendo. Laura sonrió al releer la carta mientras se sentaba en su pequeño apartamento, al lado de una ventana abierta que dejaba entrar suavemente la brisa. Sabía que las despedidas nunca eran fáciles, pero lo que vivió en esa casa la había preparado para entender el valor del amor verdadero, incluso cuando se transforma en recuerdo. Las lecciones de resiliencia que aprendió de doña Lucia la habían moldeado de maneras que nunca hubiera imaginado. Cuando sus pacientes, ahora, hablaban del miedo a perder a alguien o de las dificultades de enfrentar enfermedades debilitantes, Laura sentía que podía comprenderlos de verdad. Sabía que el amor no muere con la pérdida. Se transforma, y esa transformación era lo que le daba fuerza para seguir adelante. Una tarde soleada, Laura recibió una sorpresa inesperada. Doña Lucia estaba en la ciudad de visita. Se encontraron en el mismo café donde habían conversado meses atrás, y al ver a la vieja amiga, ahora un poco más frágil, Laura sintió una oleada de emociones.
Se abrazaron como viejas amigas, y en ese abrazo estaba toda la historia que habían compartido, el dolor, el amor y la superación. Asterisco asterisco doña Lucia, con una sonrisa en los labios y la mirada más ligera asterisco asterisco, dijo, la vida nos prepara para tantas cosas, ¿no es cierto? Nunca pensé que sobreviviría sin Antonio, pero él todavía está aquí, en cada flor que veo, en cada puesta de sol. Vive en mí, de alguna manera, creo que siempre vivirá. Laura le apretó la mano, asterisco asterisco sabiendo que doña Lucia tenía razón asterisco asterisco. Nunca se van del todo, no completamente. Lo que dejamos en las personas que amamos es lo que mantiene vivas nuestras historias, y el señor Antonio, a pesar de haber partido, seguía presente en los corazones de quienes lo amaban. Tras despedirse al final de la tarde, Laura volvió a casa con el corazón lleno. Sabía que, al igual que doña Lucia había superado el mayor dolor de su vida, ella también estaba aprendiendo a lidiar con los suyos. Y asterisco asterisco así, el ciclo de la vida continuaba asterisco asterisco, con despedidas y nuevos comienzos, pero siempre con la certeza de que, donde hay amor, hay fuerza para seguir adelante.